23 de abril de 1967, a las 3:35 de la madrugada, en medio de los fríos vientos que soplaban en el cosmódromo de Baikonur, se lanzó un cohete que, con un fuerte rugido, atravesaba el cielo hacia arriba. Era la nave espacial Soyuz 1 de la Unión Soviética, que llevaba a su único pasajero, el cosmonauta Vladimir Komarov, hacia el cielo. Esta misión iba a hacer historia, ya que por primera vez dos naves espaciales soviéticas, Soyuz 1 y Soyuz 2, iban a encontrarse y acoplarse en el espacio. Pero tan pronto como la nave llegó a la órbita terrestre, las caras de los científicos en el control de la misión se llenaron de preocupación. Las líneas de tensión comenzaron a aparecer en sus frentes. Uno de los paneles solares de la nave espacial no se estaba desplegando y la energía de la nave estaba disminuyendo. Y la voz de Komarov, que resonaba en la radio, también tenía una extraña inquietud. ¿Realmente esta misión haría historia o estaba a punto de convertirse en una tragedia cuyo verdadero motivo sería ocultado al mundo? Esta es la historia del Soyuz 1, la primera muerte humana en la historia de la exploración espacial. Esta es la historia de Vladimir Komarov, quien perdió la vida en una misión que ya estaba en peligro incluso antes de comenzar. Vamos a explorar cada aspecto de esta misteriosa tragedia, la carrera espacial soviética y el Soyuz. Era la década de 1960 y ese fue el momento en que las dos superpotencias del mundo competían por demostrar quién era mejor y más poderosa. Esto llevó a una guerra fría entre estos dos países que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta guerra fría no solo se libraba en la Tierra, sino también en el espacio, lo que se conoció específicamente como la carrera espacial. Estados Unidos. En 1957, la Unión Soviética sorprendió al mundo al lanzar el Sputnik 1, y luego, en 1961, Yuri Gagarin hizo historia al volar en el Vostok 1. Él fue el primer ser humano en ir al espacio, pero Estados Unidos tampoco se quedó muy atrás. Su programa Apolo avanzaba rápidamente y la Unión Soviética tenía que hacer algo realmente grande para mantener su ventaja aquí. Fue bajo esta presión que nació el programa Soyuz. La nave espacial Soyuz fue diseñada para esto. Para el futuro, esta era una nave espacial que no solo podía operar en la órbita terrestre, sino que también estaba completamente preparada para viajar hasta la Luna. Su objetivo era unir dos naves en el espacio, lo que hoy llamamos acoplamiento. De esta manera, los cosmonautas podían transferirse de una nave a otra. Esta técnica era necesaria para la misión lunar, pero se entendía muy poco sobre ella. El liderazgo soviético, especialmente Leonid Brezhnev, quería que en 1967, en el 50 aniversario de la Revolución Soviética, ocurriera algo que volviera a sorprender al mundo. La misión de Soyuz 1 y Soyuz 2 se preparó con esta prisa. El plan era lanzar primero el Soyuz 1, en el que Vladimir Komarov estaría solo. Luego, 24 horas después, se lanzaría la misión Soyuz 2, en la que estarían dos cosmonautas, Valery Vykovsky y Yevgeny Krunov. Estas dos naves se encontrarán en el espacio, harán un acoplamiento y un cosmonauta pasará de la Soyuz 2 a la Soyuz 1. Esta misión iba a demostrar el milagro de la ingeniería soviética. Pero la verdad era que la nave Soyuz no estaba completamente lista. Durante las pruebas surgieron varios problemas técnicos y los ingenieros no. También advirtieron que la nave espacial no era segura para ir al espacio exterior. El sacrificio de un héroe, Vladimir Komarov. Para esta misión surge un nombre, Vladimir Komarov, un nombre que aún resuena en la historia del espacio. Nacido en Moscú en 1927, Komarov era un piloto de pruebas experimentado. En 1964 participó en la misión Voskhod 1, que fue la primera misión soviética de este tipo. En esa misión, más de un cosmonauta fue al espacio. Komarov no solo era hábil, sino que también se le consideraba un ejemplo de liderazgo y valentía. Pero había algunas dudas sobre su nombramiento para la Soyuz 1. Se dice que Komarov ya sabía sobre las fallas de la nave espacial.
Durante las pruebas, los problemas seguían apareciendo una y otra vez. Los ingenieros advirtieron que la misión podría ser peligrosa, pero la presión política sobre el liderazgo soviético era tan grande que cancelar la misión no era posible. El amigo de Komarov y cosmonauta suplente, Yuri Gagarin, inspeccionó la nave espacial y cuestionó su preparación. Algunas historias dicen que Gagarin no lo hizo. Intentó detener la misión, pero Komarov asumió esa responsabilidad sobre sus propios hombros. ¿Sabía él que esta misión podría costarle la vida o era la presión del sistema soviético lo que lo obligaba a hacerlo? El 23 de abril de 1967, Komarov se sentó en esa nave espacial en el cosmódromo de Baikonur, sobre la cual muchos ingenieros tenían dudas. ¿Eran héroes dispuestos a sacrificarse por su país o eran víctimas de un sistema así? Que estaban dispuestos a pagar cualquier precio por sus logros. El lanzamiento de Soyuz y la crisis inicial comenzaron la noche del 23 de abril de 1967 en el cosmódromo de Baikonur. Los motores del cohete rugieron y Soyuz 1 se dirigió hacia la órbita terrestre. Al principio, todo parecía estar bien. Komarov se comunicó con el control de la misión, su voz mostraba confianza, pero tan pronto como la nave entró en órbita, surgió el primer problema. Uno de los dos paneles solares de Soyuz 1 no se estaba desplegando. Estos paneles solares eran esenciales para cargar la batería de la nave espacial. Sin ellos, la energía de la nave estaba disminuyendo rápidamente. El control de misión no le dijo a Komarov que intentara arreglar los paneles solares él mismo. Pero eso no era posible en el espacio. Además, el sistema de control de orientación de la nave tampoco funcionaba. Komarov tenía que controlar manualmente la nave para estabilizarla, lo cual era extremadamente difícil y agotador. La tensión también iba en aumento en el control de la misión. Muchos se preguntaban si Komarov debía ser llamado de regreso, pero el liderazgo soviético ordenó continuar con la misión. Al día siguiente estaba programado el lanzamiento del Soyuz 2. Si el Soyuz 1 regresaba, eso se consideraría una derrota para la Unión Soviética. Komarov tampoco perdió el valor. Le dijo al control de misión que seguiría intentándolo, pero esta vez había un leve tono de frustración en su voz. Entonces ya sabía que esta misión podría ser la última para él, el final de la misión. En la órbita de la Tierra, la condición de Komarov seguía empeorando cada vez más. La falla de los paneles solares había reducido a la mitad la energía de la nave espacial. La falla del sistema de control de orientación había hecho que controlar la nave fuera casi imposible. Komarov tenía que controlar manualmente la nave una y otra vez, lo que también estaba agotando su energía. El control de la misión finalmente decidió que esta misión tendría que ser cancelada. El lanzamiento de Soyuzov también fue cancelado y se le ordenó a Komarov regresar a la Tierra. Entendido. En la mañana del 24 de abril de 1966, Komarov inició el proceso de reentrada. Esta es la parte más peligrosa del viaje espacial. La nave debe entrar en la atmósfera terrestre en el ángulo correcto. Si el ángulo era incorrecto, la nave podía quemarse o perderse en el espacio. Komarov usó su experiencia para intentar llevar la nave en la dirección correcta. En el control de la misión, todos también estaban en silencio. La reentrada había comenzado y la nave ya había entrado en la atmósfera. El calor era tan intenso que la capa exterior de la nave brillaba. Pero luego, en los últimos momentos, ocurrió el incidente más aterrador. El sistema de paracaídas de Soyuz 1 falló. El paracaídas de arrastre sí se desplegó, pero no pudo sacar el paracaídas principal. El calor y la presión excesivos afectaron tanto al compartimento del paracaídas que las cuerdas se enredaron. El paracaídas de reserva también se enredó junto con Draug. Sin paracaídas, la nave comenzó a caer hacia la Tierra de manera incontrolada y a una velocidad muy alta. La tragedia y su impacto. Era la tarde del 24 de abril de 1967. En la región de Orenburg, Rusia, cerca del pueblo de Karabutak, hubo una fuerte explosión. La nave espacial Soyuz 1 chocó contra el suelo. El impacto fue tan fuerte que la nave espacial quedó completamente destruida.
Estaban gravemente dañados, pero aún podían ser identificados. Las autoridades soviéticas sellaron inmediatamente toda el área. Se le dijo al mundo que Komarov murió debido a una falla en el paracaídas. Pero los problemas técnicos que ocurrieron durante toda esa misión. La Unión Soviética, de manera muy astuta, no hizo públicos esos problemas. La tragedia del Soyuz 1 le dio un golpe profundo al programa espacial soviético. Debido al fracaso de la misión, el programa Soyuz fue suspendido durante 18 meses. Durante la investigación se descubrió que la nave espacial tenía varios problemas de diseño y pruebas. Debido a la falla del sistema de paracaídas, el paracaídas de arrastre funcionó incorrectamente y se acumuló calor en el compartimiento. Pero esta tragedia también nos dejó algunas lecciones. Los ingenieros soviéticos rediseñaron la nave espacial Soyuz. Los protocolos de seguridad se reforzaron aún más. Esta tragedia fue uno de los primeros y más grandes incidentes que pusieron de manifiesto los peligros de la exploración espacial. Misterio y preguntas. Todavía existen muchas preguntas en torno a la tragedia del Soyuz 1. ¿Sabía Komarov completamente sobre las fallas de la misión? ¿Ignoró el liderazgo soviético las advertencias de los ingenieros? Algunas personas creen que esta tragedia fue el resultado de la carrera espacial de la Guerra Fría, en la que el orgullo nacional era más importante que la vida humana. Otra pregunta cuya respuesta nadie tiene hasta hoy. ¿Se podría haber evitado este incidente? Si el liderazgo soviético le hubiera dado más tiempo a la misión, ¿se podría haber salvado la vida de Komarov? El profesionalismo de Komarov se reflejaba claramente en su comunicación final. Él siguió intentando controlar la nave espacial hasta el último momento, pero sus esfuerzos siempre fracasaron. La muerte de Vladimir Komarov lo convirtió en un héroe. La Unión Soviética le otorgó el título de Héroe de la Unión Soviética y en su honor se construyó un monumento en Moscú. Pero su mayor legado es la lección que su muerte le enseñó a toda la humanidad sobre la exploración espacial. Gracias a esto, hoy el programa soviético ha seguido llevando cosmonautas y astronautas a la Estación Espacial Internacional. Está basado en el mismo diseño que se mejoró después de la muerte de Komarov. La historia de Komarov es de coraje, de sacrificio y de ese riesgo que viene con la exploración espacial. Él nos recuerda que detrás de cada misión exitosa hay historias de personas que han perdido la vida. La tragedia del Soyuz 1 no fue solo un accidente, fue una advertencia, un recordatorio de que la exploración espacial es tan emocionante como peligrosa. La muerte de Vladimir Komarov añadió un nuevo capítulo a la historia del espacio, un capítulo que habla de coraje, sacrificio y la curiosidad de la humanidad. Así que la próxima vez que mires el cielo nocturno y contemples las innumerables estrellas, tómate un momento para recordar también a Vladimir Komarov entre esas estrellas. Un hombre que viajó a la infinidad del espacio y nunca regresó. La mañana del 30 de junio de 1971, el sonido de un helicóptero resonaba sobre las vastas y desiertas llanuras de Kazajistán. La nave espacial Soyuz 11 de la Unión Soviética había aterrizado en la Tierra. El polvo flotaba suavemente por todas partes y los rayos del sol caían sobre esa pequeña cápsula que, hacía poco tiempo, había regresado de las profundidades infinitas del espacio. Había un ambiente de entusiasmo por todas partes y en los rostros de los miembros de los equipos de recuperación brillaba la esperanza. Ese era el momento que los científicos soviéticos, los ingenieros y todo el país habían estado esperando con impaciencia. La misión Soyuz 11 fue la primera en el mundo que permitió a los humanos permanecer durante mucho tiempo en una estación espacial. Se convirtió en terror. La escena estaba frente a ellos y al verla a todos se les puso la piel de gallina. Una imagen tan aterradora apareció ante todos, que no solo sacudió por dentro a todos los presentes ese día, sino que también añadió un capítulo oscuro en la historia del espacio.
Al abrirse la escotilla, los tres cosmonautas, Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Viktor Patsayev, estaban en sus asientos, pero no era una escena normal. De sus ojos salían gotas de sangre, como si una presión terrible hubiera hecho estallar sus venas. En sus rostros habían aparecido manchas azul negras y de sus narices y oídos corrían finos hilos de sangre, que ya se habían secado en su uniforme. Sus ojos estaban abiertos. Parecía como si hubieran presenciado una escena aterradora, y ver la muerte de frente, ¿qué podría ser más aterrador que eso? Pero no había ningún movimiento en ellos. Dabrawalt estaba en una posición como si él todavía quisiera decir algo, pero su respiración ya se había detenido. La cabeza de Volkov estaba inclinada hacia un lado y la mano de Patsayev todavía estaba hacia esa válvula, que quizás estaba tratando de cerrar hasta su último aliento. Las manos de los miembros del equipo de recuperación estaban temblando. Intenté gritar algo, pero la garganta se me cerró por dentro. Las personas que vinieron a verlos vivos y sonrientes ahora se enfrentaban a una realidad que nunca habían imaginado. Los doctores del equipo intentaron revisar su pulso de inmediato, pero en solo unos segundos quedó claro que los tres ya no estaban en este mundo. Este fue el primer y hasta ahora el único incidente en el espacio donde los astronautas murieron en el frío y silencioso abismo del espacio. Soyuz 11, lo que iba a ser una victoria histórica para la Unión Soviética, se convirtió en una tragedia que sacudió al mundo entero. Estos tres cosmonautas habían estado en el espacio durante 23 días, trabajando en la primera estación espacial del mundo, Salyut 1. En toda la Unión Soviética se estaban preparando celebraciones para su regreso, pero ahora esa celebración se había convertido en un profundo luto. ¿Qué fue lo que pasó para que esta misión, que iba a hacer historia, terminara manchando la historia? Este accidente planteó muchas preguntas. ¿En qué momento ocurrió el error? ¿Estaba esta misión en peligro desde el principio? Y la pregunta más grande de todas, ¿se podría haber evitado esta tragedia? Hoy vamos a analizar esta historia desde todos los ángulos e intentaremos descubrir exactamente dónde estuvo el error. Desde el inicio de esa misión hasta su trágico final. Hasta el final. Así que vamos a comenzar esta aterradora historia desde el principio. Vamos a ver, estoy sobre Yarlov, me siento muy bien. La historia de Soyuz 11 comienza desde el 6 de junio de 1971, cuando esta nave espacial fue lanzada desde el cosmódromo de Baikonur de la Unión Soviética. En ese momento la carrera espacial estaba en su apogeo. Estados Unidos ya había dado su primer paso en la Luna en 1969 a través del Apolo 11, y esa famosa frase de Neil Armstrong, un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad, resonaba en todo el mundo. La Unión Soviética no quería olvidar esta derrota y su respuesta fue Salyut 1, la primera estación espacial del mundo. Era un sueño que podía hacer realidad la idea de que los humanos vivieran en el espacio durante mucho tiempo. Salyut 1 fue lanzada el 19 de abril de 1971, pero se envió para esto. La primera misión Soyuz 10 no logró acoplarse a ella. Debido a una falla técnica, la tripulación no pudo entrar en la estación. Todas las esperanzas estaban puestas en Soyuz 11. Para esta misión se eligieron a 3 cosmonautas. Georgy Dobrovolsky era un piloto de la Fuerza Aérea de 43 años sin experiencia y también era el comandante de esta misión. Era una persona tranquila y seria. Amaba mucho a su familia. A menudo solía escribir cartas a su esposa y a sus 2 hijas. Vladislav Volkov era un cosmonauta enérgico e inexperto de 35 años que ya había viajado en la Soyuz 7 en 1969. Era conocido por su carácter bromista y amigable. Y Viktor Patsayev, un ingeniero talentoso de 38 años para quien esta era su primera misión espacial. Él era científico. Era un apasionado de los experimentos y soñaba con ver la Tierra desde el espacio. Pero estos 3 nunca formaron parte del equipo principal. El verdadero equipo iba a ir en la misión Soyuz 11. Él era Alexei Leonov, el primer cosmonauta en hacer una caminata espacial. Valery Bukasov y Piotr Koludin,
pero solo 4 días antes del lanzamiento apareció una pequeña mancha en los pulmones de Kovasov. Los doctores pensaron que podría ser tuberculosis. Debido a las estrictas reglas soviéticas, cambiaron a todo el equipo y el equipo de respaldo tuvo la oportunidad de realizar esta misión. Pero después se descubrió que Kovasov no tenía tuberculosis, sino que era solo una alergia menor. Leonov dijo después del incidente: "Todavía creo que si hubiéramos ido, tal vez este accidente no habría ocurrido". El día del lanzamiento, Soyuz 11 se dirigió al espacio con un fuerte rugido. Al día siguiente, el 7 de junio, se acopló exitosamente con Salyut 1. Fue un momento histórico. Por primera vez, los humanos iban a vivir en una estación espacial. Durante los siguientes 22 días, estos 3 realizaron muchos experimentos allí. Estudiaron el Sol y las estrellas, observaron el efecto de la gravedad cero en las plantas y también registraron los efectos del espacio en sus propios cuerpos. Sus transmisiones en vivo se veían continuamente en la televisión soviética. El 19 de junio, Patsayev también celebró su cumpleaños en el espacio. Comió pastel de un pequeño tubo y bromeó con sus compañeros, pero entre estos momentos felices también hubo algunas dificultades. Hubo un pequeño incendio en la estación, lo que provocó que el humo se extendiera por toda la estación. La tripulación logró controlarlo, pero la calidad del aire en la estación espacial se deterioró. El control de la misión decidió que era hora de regresar. El 29 de junio se separaron de Salute 1. Empacaron sus cosas en el Soyuz, muestras de datos científicos y algunas pertenencias personales. Dobrovolsky vio la Tierra por última vez desde la ventana de la estación espacial y dijo: "¡Qué hermosa es esta esfera azul!". Y luego la escotilla se cerró y comenzaron a descender lentamente hacia la Tierra. En su última comunicación con el control de misión, todo estaba normal. Dobrovolsky dijo: "Estamos listos, iniciando la reentrada". Después de eso, la radio quedó en silencio, lo cual era completamente normal en ese momento, pero nadie sabía que esas voces se silenciarían para siempre. El accidente y el horrible descubrimiento. Ahora llegamos al momento en que Soyuz 11 regresó a la Tierra. Es la mañana del 30 de junio de 1971, son las 6:46. La nave espacial hizo un aterrizaje perfecto a 90 kilómetros al suroeste de Karsal, Kazajistán. Ambos paracaídas, primero el de arrastre y luego el principal, se abrieron en el momento correcto. La velocidad de la cápsula espacial disminuyó y aterrizó suavemente en el suelo. Desde afuera, todo parecía normal. El equipo de recuperación llegó rápidamente a la cápsula. Mientras bajaban del helicóptero, llevaban radios inalámbricos y le daban cada actualización al control de misión. Había sonrisas en los rostros del equipo. Estaban listos para recibir a sus héroes. Pero en cuanto llamaron a la puerta de Hayes, no recibieron respuesta. Había un silencio extraño. El líder del equipo miró a sus compañeros y dijo: "Quizá estén cansados". Pero también había una extraña inquietud en su mente. Comenzaron el proceso de abrir la puerta de Hayes. La compuerta de Soyuz era pesada y les tomó unos minutos abrirla. Pero en cuanto se abrió, nada adentro era normal. La escena aterradora estaba frente a todos. Los 3 cosmonautas estaban en sus asientos, pero al ver su estado, el equipo de recuperación se quedó helado. La cabeza de Georgi Dobrovolsky estaba ligeramente inclinada hacia adelante. Gotas de sangre caían de sus ojos. Su rostro tenía manchas azules y negras. Parecía que su piel se había encogido por la falta de oxígeno. La cabeza de Vladislav Volkov estaba colgando hacia un lado. Un fino hilo de sangre corría de su nariz, que se había secado al llegar a su barbilla. La condición de Viktor Patsayev era diferente a la de los demás. Una de sus manos estaba hacia la válvula de ventilación, que estaba justo a su lado. Sus dedos estaban doblados hacia allí, como si lo hubiera intentado hasta su último aliento. Estaba tratando de cerrarla. Sangre salía de sus oídos y su rostro se había puesto azul. Uno de los miembros del equipo de recuperación escribió más tarde que era difícil poner ese momento en palabras. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no quedaba vida en ellos. Parecía que querían decirnos algo. Los doctores no tardaron. Intentaron revisar su pulso.
El cuerpo de Dobrovolsky todavía estaba un poco caliente, tal vez había muerto solo unos minutos antes. El equipo no comenzó la reanimación cardiopulmonar, ningún soldado presionó el pecho de Dobrovolsky. Otro intentaba mover a Volkov, pero después de 10 minutos todos se rindieron. Todo el equipo había caído presa de la muerte. ¿Qué fue lo que realmente pasó? La investigación sobre Soyuz 11 comenzó. La Soyuz tiene 3 partes: el módulo orbital, el módulo de descenso y el módulo de servicio. Antes de la reentrada, el 29 de junio a las 11:35 de la noche, estas partes se separaron unas de otras. Y durante ese tiempo, una válvula de ventilación quedó abierta por error. Esta válvula era de 13 milímetros y su función era equilibrar la presión después del aterrizaje. Pero se abrió en el espacio antes de tiempo. Por eso, el oxígeno del módulo de descenso se escapó al vacío del espacio y la presión en la cápsula espacial llegó a 0. Los cosmonautas no tenían trajes presurizados. Al diseñar el Soyuz, se eliminaron los trajes espaciales para ahorrar espacio. En el vacío, una persona no puede sobrevivir mucho tiempo. En los primeros 15 segundos, uno pierde el conocimiento. El aire que quedaba en sus pulmones comenzó a expandirse rápidamente. Sus vasos sanguíneos se rompieron, la sangre en su cerebro se coaguló y por la falta de oxígeno quedaron inconscientes. La autopsia reveló que la sangre se había acumulado en sus pulmones y que los tímpanos de sus oídos se habían roto. El cuerpo de Patsayev fue encontrado cerca de la válvula. Tenía marcas en la mano, lo que indicaba que estaba intentando cerrarla. Pero cerrar la válvula manualmente tomaba más de 60 segundos y él solo tenía 15 segundos. En la investigación salió a la luz otro dato sorprendente. El control de misión escuchó un sonido extraño antes de la reentrada, un fuerte sonido de silbido, pero en ese momento no se tomó muy en serio. Más tarde se descubrió que era el sonido de una válvula abriéndose. El comandante del equipo principal, Alexei Leonov, dijo que durante el entrenamiento advirtió que la válvula debía revisarse manualmente, pero la tripulación confió más en el sistema automático. Leonov probó después que cerrar la válvula tomó alrededor de 52 segundos. Fue un pequeño error técnico, pero costó 3 vidas. El gobierno soviético intentó ocultarlo al principio, pero la declaración oficial de la Unión Soviética fue esta: la misión de K fue exitosa, pero después del aterrizaje hubo una emergencia médica. Pero la verdad no pudo mantenerse oculta por mucho tiempo. Impacto y lecciones de la tragedia. La pérdida de Soyuz 11 sacudió profundamente el programa espacial soviético. La muerte de 3 cosmonautas no fue solo un fallo técnico, fue una tragedia nacional. Georgi Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Viktor Patsayev eran héroes de la Unión Soviética y fueron honrados con el título de Héroes de la Unión Soviética. Para sus familias, esta noticia no fue menos que una pesadilla. Cuando le dieron la noticia a Lyudmila, la esposa de Dobrovolsky, abrazó a sus hijos y lloró durante horas. El hijo de Volkov dijo después: mi padre siempre decía que tocaría las estrellas y volvería, pero nunca regresó. La esposa de Patsayev, Vera, quien también era científica, trató de completar los experimentos inconclusos de él. El 3 de julio de 1971 en Moscú se celebró su funeral con honores de Estado. Sus cenizas fueron colocadas en la muralla del Kremlin y ese día miles de personas estaban en las calles. Ese día, la Unión Soviética también invitó al astronauta estadounidense Tom Stafford a unirse al luto. Fue un momento raro de unidad en medio de la Guerra Fría, pero junto con el luto también surgían preguntas. ¿Valió la pena este sacrificio? ¿Es este el final del programa espacial de la Unión Soviética? Después del accidente, el gobierno soviético no realizó ninguna misión tripulada durante 2 años. Este fue un tiempo de investigación y mejoras. Los ingenieros rediseñaron la Soyuz. El cambio más grande fue la introducción de los trajes presurizados. Antes, para hacer espacio para 3 personas, se habían quitado los trajes. Ahora, el número de la tripulación se redujo a 2, para que cada cosmonauta pudiera usar un traje. La válvula de ventilación también fue mejorada, se cambió de control automático a manual y se añadió un seguro extra de seguridad. En 1973, Soyuz 12 probó este nuevo diseño. La misión fue exitosa y los cosmonautas usaron el traje durante la reentrada, lo cual fue una lección aprendida. La seguridad nunca debe tomarse a la ligera.
el impacto de esta tragedia no se limitó solo a la Unión Soviética, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio también lo tomó en serio. Apolo 15, se agregaron nuevas reglas incluso para la misión que se lanzaría solo unas semanas después. Se hizo obligatorio que los astronautas usaran trajes presurizados durante la reentrada. Un ingeniero de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio dijo que el Soyuz 11 nos recordó que en el espacio, incluso el error más pequeño puede costar vidas. Jihad Shah mostró ese lado oscuro de los viajes espaciales que no se puede ignorar, pero también hizo el futuro más seguro. Después del Soyuz 11, el programa Salyut se reanudó. Se hicieron muchas mejoras en Salyut 2 y Salyut 3 y después llegó la Estación Espacial Mir. La Estación Espacial Internacional de hoy también está construida sobre esa base. Dobrovolsky, Volkov y Patsayev dieron hasta su vida para hacer realidad el sueño de la Estación Espacial. En su memoria, la Unión Soviética les otorgó muchos honores. En la Luna hay 3 cráteres que llevan sus nombres: el cráter Dobrovolsky, el cráter Volkov y el cráter Patsayev. En Kazajistán se erigieron monumentos en su honor. Sus nombres quedarán registrados para siempre en la historia del espacio. Pero este accidente también planteó una pregunta profunda. ¿Vale la pena la exploración espacial? Cada misión implica un riesgo. En 1967, el incendio del Apolo 1, en 1986, la explosión del Challenger y en 2003, la tragedia del Columbia. Esto nos recuerda que llegar al espacio no es fácil, pero aún así, cada accidente nos hace mejores que antes. El Soyuz 11 no solo trajo mejoras técnicas, sino que también cambió el entrenamiento de los cosmonautas. Hoy en día, cada cosmonauta está completamente preparado para cualquier situación de emergencia. Se les enseña todo, desde practicar respirar en el vacío hasta el control manual. La historia de Soyuz 11 comenzó en ese terrible momento cuando la válvula se quedó abierta por error y terminó en ese trágico instante, cuando los equipos de recuperación encontraron a los 3 cosmonautas sin vida en esa cápsula espacial, pero esta era una cruel realidad del espacio. Pero aún así, esta historia no es solo de tristeza, es una historia de valentía, sacrificio y aprendizaje. Donde la Soyuz 11 falló, ahí abrió un nuevo camino para el futuro. Este incidente obligó a la Unión Soviética y al mundo entero a reflexionar sobre la seguridad de los viajes espaciales. Los trajes presurizados, un mejor diseño y reglas más estrictas, todo eso es resultado de ese trágico incidente. Hoy, cuando vemos la Estación Espacial Internacional, donde los astronautas viven durante meses, debemos recordar que en sus cimientos está la sangre y el sudor de misiones como la Soyuz 11. Cada astronauta que hoy avanza hacia las estrellas es deudor de sus sacrificios. Su historia nos enseña que en lugar de temer al fracaso, debemos aprender de él. Este viaje al espacio nunca terminará, aunque en cada paso hay peligros, pero cada peligro nos lleva hacia adelante. Los héroes de Soyuz 11 nos mostraron ese camino. En su memoria, debemos entender que detrás de cada éxito hay sacrificios muy grandes ocultos. Se dice que la carrera espacial comenzó en 1957 con el lanzamiento del Sputnik 1. Sputnik 1 fue el primer satélite exitoso en la historia de la humanidad y estaba entre 2 superpotencias. A esta competencia por demostrar superioridad en el campo espacial y dominar al mundo con su ideología se le llama la Guerra Fría o la carrera espacial. Pero quizá pocos sepan que muchos cosmonautas murieron en el anonimato por este nombre. Entre ellos había una guerra fría. Eran 2 superpotencias, América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoy en día es principalmente Rusia. Hay algunos otros países que se separaron de ella, pero la ideología principal sigue siendo Rusia. Estos 2 países, a veces en nombre del patriotismo y a veces por el deseo de mantenerse por delante de los países que consideraban enemigos, llevaron incluso a personas comunes e incluso a animales inocentes al espacio. El punto aquí no es que lo hicieran como un experimento, a todos ellos los enviaron al espacio. Pero el problema es que ninguno de ellos tenía un plan para traerlos de regreso. Todos los que fueron al espacio fueron en un viaje de solo ida.
En esta lista, en primer lugar está Laika, esta perra hembra que fue la primera astronauta y murió en el espacio. Su historia es muy dolorosa. Ella fue pionera en la carrera espacial. Los científicos aprendieron mucho sobre la ciencia espacial gracias a su muerte. Pero lo que le hicieron en términos humanitarios no estuvo bien. Este es solo un caso. ¿Quién sabe cuántos casos como este están enterrados en la historia de la carrera espacial? Si se sacaran a la luz, tal vez la humanidad misma se avergonzaría. Esta es una historia donde no hubo una pelea cara a cara. Ningún país atacó al otro. Pero en ese tiempo, los propios gobiernos de esos países les quitaron la vida a su propia gente. De hecho, la historia está llena de esto, está llena de los cadáveres de personas anónimas como estas. En 1957, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lanzó el primer satélite de la historia humana, el Sputnik 1, y con esto comenzó la Guerra Fría. Justo 4 años después de esto, en 1961, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, la Unión Soviética, lanzó a Yuri Gagarin al espacio y estableció su dominio en el mundo, porque Yuri Gagarin se había convertido en la primera persona en ir al espacio. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había una ideología comunista, y por el contrario, en Estados Unidos predominaba la ideología capitalista. Ahora, después de que todo esto sucediera, Estados Unidos empezó a sentir pánico. Empezaron a pensar que si la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas seguía estando en el centro de atención, su ideología, es decir, el comunismo, empezaría a dominar. Por otro lado, Estados Unidos estaba con las manos vacías, es decir, no había logrado ningún gran éxito. Pero la Unión Soviética hizo historia al lanzar a su primer cosmonauta al espacio. Pero casi nadie sabía que detrás de este programa de la Unión Soviética había muchos secretos oscuros ocultos. Antes de que Yuri Gagarin fuera al espacio en 1960, un cohete de la Unión Soviética estaba listo para despegar en la plataforma de lanzamiento, pero en cuanto lo encienden, 78 miembros del equipo en tierra que estaban cerca de la plataforma de lanzamiento se queman y quedan reducidos a cenizas ahí mismo. Pero hoy en día no mucha gente sabe esta información. En 1961, justo antes del vuelo de Yuri Gagarin, un cosmonauta soviético también muere. Él también se quema y queda reducido a cenizas, porque el tanque de oxígeno de la cápsula de entrenamiento se incendia. En 1966 también ocurre un accidente similar cuando el amigo más cercano de Yuri Gagarin, Vladimir Komarov, muere. Durante la misión Soyuz 1, este accidente ocurre al regresar a la Tierra porque no se desplegó el paracaídas. Y además, también se dice que Yuri Gagarin presentía que podría haber un problema en esta misión. Pero en ese momento, para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era probablemente más importante mantenerse adelante en la Guerra Fría. También hay rumores de que en esta misión se identificaron cientos de problemas estructurales incluso antes del lanzamiento. Pero las autoridades superiores no escucharon a los ingenieros. Tal vez, probablemente pensaron que al final solo es una carrera. Vamos a ver, al final solo es una vida. Si tiene éxito, entonces Yusasar tendrá el dominio. Estas son algunas historias que están documentadas, pero de las que se habla muy poco. Pero se dice que la historia de Yusasar es muy extensa. Es posible que, debido a tales incidentes, haya cadáveres flotando en la órbita de nuestra Tierra y que también sean de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de cosmonautas. Es algo difícil de creer porque no hay ningún registro oficial de esto. Pero si buscas pruebas, las encuentras. Si sigues buscando, las pistas se van conectando y aparecen ante nosotros. Una historia, la historia de una mujer que te pondrá la piel de gallina. No es una historia de fantasmas. Pero puede ser que si estás viendo este video de noche, también te dé miedo. Porque esta es la historia de una mujer que es dejada sola en el espacio. Da miedo solo de pensar en morir, en una cápsula. En la cápsula, esa mujer se está alejando constantemente de la Tierra y está gritando. Ahora sabemos por qué, porque su cápsula se había incendiado. Ella estaba a punto de quemarse y en eso le estaba pidiendo ayuda al control de misión ruso. De hecho, las capas de esta historia comienzan a revelarse. Año 19. Al mismo tiempo, cuando un escritor de ciencia ficción, Roberto Heinlein, viaja a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y habla con un cadete del Ejército Rojo. Él cuenta que recientemente, desde aquí, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha lanzado una misión tripulada. Aquí lo interesante es que este evento ocurrió antes de que Yuri Gagarin fuera al espacio. Ese lanzamiento fue de la misión Korabel Sputnik 1 y se dice que hubo una falla mecánica en ella. Debido a eso, la nave espacial empezó a ir en una dirección equivocada.
Por lo tanto, traer de vuelta esa cápsula no era posible, así que la dejaron en el espacio tal cual. Por otro lado, los oficiales soviéticos dicen que ese lanzamiento de la nave espacial fue un vuelo de prueba no tripulado, pero según Hanelin, en esa cápsula también había un cosmonauta. Luego, esta historia se conecta con dos operadores de radio aficionados italianos, quienes, durante su investigación, se dice que captaron una señal que, según ellos, afirmaron que esta señal eran señales de pánico del cápsula espacial perdida de Yusasar. Eran dos operadores de radio aficionados, Ashley y Giovanni. Para Jordi y Cardi, estos dos eran hermanos y no dijeron que estaban trabajando en las señales de radio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desde 1957, y lo que encontraron durante este tiempo fue sorprendente. Ellos dijeron que Yuri Gagarin no fue el primer astronauta. De hecho, estos dos hermanos afirman que en noviembre de 1959, además, capturaron una transmisión de socorro que estaba en código Morse. Venía de una nave espacial soviética. Descubrieron de qué nave espacial provenía esa señal. No estaba orbitando la Tierra, sino que se estaba alejando de la Tierra. Lo que significaba que la transmisión de socorro generalmente es para pedir ayuda, pero ¿por qué una nave espacial vacía pediría ayuda a alguien? Seguramente había algún cosmonauta presente en esa cápsula espacial. Esa conclusión realmente ponía la piel de gallina. Ese cosmonauta se estaba alejando de la Tierra, completamente solo. Hasta da miedo imaginar lo que estaría pasando por su mente en ese momento. Él recopiló muchas de esas grabaciones y finalmente en una de ellas escuchó la voz de una mujer. Estaba en ruso. Decía que va a morir del fuego. De las llamas. Y ella estaba gritando por ayuda a control de misión. Ese mismo audio está aquí frente a ti. Ponlo. Es difícil. Ponlo. Anyun, hazlo ahora. La situación de emergencia está aquí. Seguro que también se te puso la piel de gallina. En su voz solo había miedo, porque casi no había esperanza. No estamos diciendo que este incidente sea completamente real, pero ¿y si esta grabación resulta ser real? Esto significa que hubo una mujer que fue la primera en ir al espacio y se quedó allí para siempre. La Unión Soviética negó rotundamente cualquier acusación de este tipo. Después de todo, ¿por qué lo aceptarían? La muerte de alguien en el espacio no es algo tan extraño. Y esto también sucedió en una época en la que toda esta información se mantenía muy secreta. Aunque esto realmente haya sucedido, seguirá siendo solo una conspiración para todo el mundo. Porque hay algunos secretos que nunca salen a la luz. No sé cuántos desconocidos habrá cuyas vidas se perdieron así en el polvo. Bueno, amigos, ¿qué les pareció esta información?